Albacete. Ahora, en Es Radio, los casos del comisario Roldán. Bueno, pues en los casos del comisario Roldán, en esta mañana de lunes 8 de abril, vamos a hablar del balance que se ha presentado en cuanto a delitos en Castilla-La Mancha en el primer trimestre. Roldán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Estamos ya en verano casi, ¿eh? Bueno, estamos ahí, la verdad. Estamos hablando, fíjate, yo daba la noticia la semana pasada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, etcétera, que se conocía el tema de lo que había aumentado. Por ejemplo, las violaciones han aumentado muchísimo, una barbaridad del año 2022 al 2023, que es la memoria que hemos conocido ahora. Los robos han aumentado muchísimo, los fraudes a través de la ciberdelincuencia, es decir, de Internet, etcétera. Todo esto, bueno, los tráficos de drogas, ¿a qué se debe que haya tanto aumento de la delincuencia? Oye, yo no tengo una explicación exacta ni completa porque quizás tenga un referente más reducido, ¿no? Pero bueno, hay gente muy lista en Madrid que se encargan de cuantificar las cifras. En algunos casos vamos a decir que son maquilladas, porque a veces siempre he pensado que algunas veces no se dejan las claras. En general, últimamente, en los últimos años, no es de fiar nada que nos manden de una institución oficial. Es muy difícil fiarnos ya. A mí han intentado hoy engañarme, menos mal que no le daba el link, pues porque no era mi compañía. Si no, a lo mejor la había dado. Pero tú hablas de un estafador. Yo hablo de las instituciones oficiales, del gobierno, que no dicen lo mismo. Pero bueno, en algún modo, cuando te dan cifras oficiales, te quedas un poquito como... Yo me quedo mosca ya, yo no me creo nada prácticamente. Lo siento mucho, me he vuelto un descreído absoluto. Escéptico total. Y en la estadística de criminalidad también porque una de las cosas que me gustaría conocer, que no se conoce, porque a nadie le interesa decirlo, por las razones que sean, no voy a explicar, es por qué no sabemos la estadística de los delitos, dónde se cometen, no dónde se denuncian. Fíjate qué matiz más tonto, ¿verdad? O sea, los robos que sea de Albacete aparecen los que se han robado, los que denuncian los robos, donde denuncian los robos. O sea, si en Albacete denuncia gente que la han robado por ahí, aparece un robo en Albacete también, ¿no? No es que sean todos, pero tiene su influencia también. Imagínate un lugar determinado que tú... No había pensado eso. Bueno, pues tú vas y denuncias en Cuenca. Te han robado en la provincia de Albacete. Bueno, pues el robo aparece como el que está en Cuenca. Creo que es un matiz que había que aclarar. Nadie quiere meterse en eso. Yo sé por qué, pero al fin nadie se mete. Queremos saber, para valorar la situación real. Esto es una foto trimestral, por ejemplo. Este año han dado los datos trimestrales. La foto tiene que ser de la realidad. ¿La realidad cuál es? ¿Dónde se han cometido los hechos? ¿Dónde se localizan los hechos? Es que hay ciudades que son más propensas. No, simplemente que quiero saber dónde se cometen los delitos, no dónde se denuncian, porque no es correcto, claro. Si a ti, ¿qué más te da que denuncien aquí 18 robos y se cometen en otro sitio? La verdad que cada día damos aquí noticias en las que, por ejemplo, ha sido detenido en Albacete, pero había cometido el robo en tal sitio y a lo mejor ni siquiera pertenece a Castilla-La Mancha. Bien, eso pero si son detenidos, bien está. El matiz es el siguiente. ¿Por qué han subido los delitos? Bueno, pues en algún caso habrá que aplicárselo a la situación social que va degenerando por muchos niveles. Hay muchos casos. Aumenta mucho, ¿eh? Estamos y luego hay otro matiz. Por ejemplo, el tráfico de drogas, eso decimos que ha subido los delitos, bueno, ha subido la eficacia policial, porque mientras la policía no es eficaz, el delito de drogas está oculto, se está cometiendo. Imagínate, por ejemplo, el delito de encubrimiento, siempre y cuando se cometen delitos, lógicamente aparecen los encubridores, bien, pero a veces es por eficacia. Pero yo hablo de robos en piso, para coger un ejemplo. Violaciones es complicado porque se supone, entre comillas, violador que se detiene, violador que va a prisión preventiva. Por lo tanto, el riesgo ya no está en ese violador, sino que surge en otro. Ese es el gran problema, que la violación es un delito. Solo faltaba que encima los violadores no fueran a la prisión preventiva, porque entonces un violador en serie, imagínate que estuviera siempre libre. Es un problema. Pero hablo de robos. Los robos en pisos, o en viviendas, o en empresas, por lo general no van a prisión preventiva. ¿Qué significa? Que yo pido a alguien que está robando y va a su casa pendiente de juicio. Por eso no casan los datos. Yo estoy viendo todos los días deteniendo gente que ha robado, ladrones, grupos organizados, bandas organizadas, continuamente. Pero si esa gente no va a prisión y no hay una alternativa, hombre, si le das un piso y le das un coche y un empleo, seguro que ya no roban a lo mejor, o sí.
Pero claro, no cuadran las cifras. Yo estoy deteniendo gente continuamente de robos, pero me suben los robos. Porque son los mismos que están robándonos. Estamos haciendo algo mal. Habrá que cambiar las leyes, señores. Si el mismo que está robándonos sistemáticamente, que detenemos, está pendiente de juicio, ya sabemos cómo va el tema de los juicios, porque se van alargando, incluso a veces que incluso se archivan porque hay algún problema determinado. Si no cortamos eso por la vía que es la justicia, es decir, detenido y a prisión preventiva hasta que salga el juicio, o todo lo que se pueda, los mismos ladrones nos siguen repitiendo los robos. Por lo tanto, estamos haciendo algo bastante mal, ¿eh? La ciberdelincuencia igual. Hemos cogido un grupo determinado que estaba engañando, que ha subido una cantidad tremenda. Hemos detenido una banda organizada que encima estaban coordinados, se consideraba que es un grupo criminal o que se considera una organización criminal, pero si no va a la cárcel, están otra vez actuando. Es más, incluso hay gente que estafa y estando en prisión cumpliendo condenas, preventivo pocos. Hacen estafas desde prisión, a veces utilizan desde los contactos para seguir estafando, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo algo mal y estamos aún a tiempo. Estamos a tiempo desde la perspectiva de Albacete. Si ahora vas a Barcelona o vas a ciudades grandes, pues posiblemente encuentres unas situaciones en las que ya la gente no va a gusto por la calle. Es una cosa evidente, pero claro, de alguna forma se trata de ocultar porque interesa. ¿Tú crees? Sí, se está tapando, se está solapando la situación real de criminalidad porque interesa no dar o no alarmar. Porque estamos muy preocupados de eso, de quién es extrema derecha, quién es extrema izquierda, quién está en el centro, qué elecciones hay ahora, que mi cargo que no se complique la cosa, que yo meta a trabajar un amiguete en tal sitio. Estamos en otras historias metidas y hay que pensar más en los ciudadanos, ¿eh? En el 2023, de las 83.819 infracciones penales, 19.537 fueron ciberdelitos, ¿eh? Ojo, Roldán, me parece una cifra... Y coges un grupo que ha cometido estafas de este tipo. ¿Y ahora qué? ¿Y qué has hecho con ellos? Robos con criminalidad, no. Estamos hablando de otro tipo también de robos. Por ejemplo, robo con fuerza en domicilios 5.024, hurtos 14.800, estafas informáticas 17.425, robos con violencia e intimidación 929... Y hay una cosa que a mí me preocupa una barbaridad, Roldán, y son los 647 delitos contra la libertad sexual, de los que 133 fueron agresiones sexuales con penetración, lo que es una violación. Violaciones, claro. A mí esto me parece una aberración. Bueno, pero ese delito, delito, esto esté pasando me parece increíble. Se lo podemos asignar a otros problemas graves sociales, no quizá a la respuesta policial y judicial, porque en muchos casos esa gente va a prisión preventiva, normalmente. Por lo tanto, eso se apartan de la sociedad. Hay otro problema que habrá que tratar, que quizá no sea una labor de carácter preventivo en cuanto a la policía en sí misma. El policía no puede estar en todos lados vigilando que no violen a nadie, pero hombre, lógicamente es un problema social y llevas toda la razón. Que alguien viole a una mujer y se vaya a su casa otra vez. Que podría haber algún caso a lo mejor suelto, ¿no? Pero normalmente van a prisión preventiva. Pero el que roba en tu casa, por ejemplo, no va a la cárcel. Casa? No va a la cárcel, va pendiente de juicio en libertad. Y así a montones. Mira, como estamos hablando de todo esto, hoy ha arrancado de nuevo un juicio, se ha retomado, de un librero de 80 años acusado de matar a un ladrón que intentaba robar en su casa. Voy a recordar un poco el caso porque fue un señor que entró a una vivienda y con una motosierra estaba robando, etcétera. El hombre, al oír un ruido, se levantó y se ve que tenía pues una escopeta, pistola. Es que no lo sé exactamente lo que tenía en su casa. Pues él alega defensa propia, que al final hirió a este hombre de gravedad. Así que están esta mañana. Se piden 12 y 6 meses por delito de homicidio. Bueno, es una cantidad pequeña, pero de todas maneras, fíjate el matiz, lo hemos hablado alguna vez aquí. La legítima defensa requiere una proporcionalidad y congruencia en la respuesta. Es decir, ¿qué haces y cómo lo haces para protegerte? Ya. En cuanto haya un pequeño matiz qué difícil. En que no se ajuste exactamente a esa congruencia y oportunidad y proporcionalidad, rápidamente te aplican la ley. Difícilmente, yo confío en que en algunos casos se piensa un poquito en la víctima, porque la víctima tiene que actuar en segundos, en una situación de crisis gravísima, y que alguien luego después tranquilamente valora sobre un papel, sobre lo que se ha escrito o las declaraciones que dice la gente, si había o no proporcionalidad a lo que hizo. Bien, en muchos casos uno actúa de manera desproporcionada porque no sabe comportarse como víctima, ¿no? Es decir, necesita una cierta, vamos a decir, generosidad por parte de la ley
con respecto a los que defienden sus bienes. ¿Qué pasa? Que a veces nos tiramos de golpe contra la víctima porque es la que reacciona de forma desproporcionada. Tampoco se puede justificar que uno, porque alguien lo vea merodeando por la casa, por la patio de fuera de su chalet, le peguen 4 tiros a 25 metros. Lógicamente está desproporcionado. Pero hay matices y confío en que en este tipo de situaciones al final impere el sentido común. Ha declarado él esta mañana, ya asegura, ahora mismo lo estoy viendo porque es una noticia de última hora que acaba de salir, asegura que el cadáver se lo puso alguien allí como parte de una trampa para quitarle la casa. Bueno, pues todo esto estará investigando la Guardia Civil, la Policía Nacional, me imagino que todo etcétera. eso viene de un principio, de una investigación, no sé, y eso bueno, pues no tiene mucho sentido actualmente si empezó de otra manera, ¿no? Pero en fin, yo recuerdo un caso curioso, aquel que de una famosa familia que tenía joyerías y que disparó a uno que huía con el coche a 300 metros y lo mató. No te estás defendiendo ahí, amigo, es que hay que saber la diferencia. Una cosa es que tú tengas miedo por tu vida o por la vida de terceros y reacciones. Y ahí tenemos que ser generosos porque no todo el mundo se comporta como uno espera con arreglo a la ley, porque a veces las situaciones de nervios, de crisis, son muy graves. Roldán, que muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante el análisis que hemos hecho hoy sobre este balance de Que tome nota alguien delitos. que hace las leyes, por favor, que Pues hay que sí, mejorar esto un poquito. hay que mejorar Vamos a esto. defendernos porque esto va a más. Vamos a peor. Insistamos en eso, María. Vamos a peor. Gracias, Roldán. Venga, Un hasta siempre. abrazo. Adiós, adiós. No se muevan más cosas.